¿Cómo estáis? Aquí en una nueva entrevista para Mindalia.com en este festival Open Heart, 18ª edición del Congreso Ciencia y Espíritu. Estamos rodeados de lo mejorcito en cuanto a cosmología. Tenemos a los hermanos Barea, Jordi y David, y también tenemos a Iru Landucci que nos están acompañando. Muchísimas gracias, chicos, por prestaros a esta entrevista cortita. Bueno, hemos estado hablando aquí durante estos días de cosmología, de terraplanismo, de diferentes, conspiraciones, podríamos decir, pero me gustaría saber cuándo de repente os hace el clic y comenzáis a replantearos la historia que nos han contado comúnmente de que la Tierra es esférica. Me gustaría empezar contigo, Jordi. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y un saludo para todo el mundo. ¿Cuándo? Yo creo que ya arrancamos, no sé, igual hace 7 años o 8, y luego arrancó un poquito antes. Pero para dar una pincelada rápida, fue lo más técnico, que como se llama la trigonometría esférica. Al final te das cuenta que hay un montón de objetos que no se podrían ver, ciudades, montañas, porque deberían de estar ocultas debajo de esa curvatura. Y bueno, el poner a la naturaleza como juez único y poner la prueba, te das cuenta que hay cisnes negros con los cuales no cuadra el paradigma que te han ofrecido, ¿no? Como una realidad inmutable. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezas a pensar por ti mismo, sin creerle a un sistema que te ha dado unas respuestas, y cuando lo pones en práctica, pues te das cuenta que no hay ninguna esfera. Al menos podemos estar equivocados, pero consideramos que hay elementos suficientes encima de la mesa como para poner en jaque al sistema, pero porque así la naturaleza te lo está demostrando. Entonces, a partir de ese momento, de ese instante en el cual, en lo particular, y creo que es en común al resto de seres que te vas encontrando en este camino, bueno, empieza una senda, una aventura en la cual nos tiene hoy aquí reunidos, que no sabemos muy bien hacia dónde a lo mejor avanzamos, pero sí que es verdad que nos vamos reorientando y sobre todo empoderando. Por eso el sistema le tiene tanto miedo a que empiece la gente a salir de los paradigmas impuestos, de esos dogmas, y bueno, intentemos hacer una sociedad mucho más justa en base a la verdad que podemos entender todos, ¿no? Y la importancia del lugar donde habitamos. Entender y co-crear, Jordi, que es una palabra que has dicho varias veces durante estas ponencias y que me gusta muchísimo. Ayer plantearon en su conferencia, en su espacio, una idea que me gustaría podamos desarrollar un poquito más. Ellos decían que en el ámbito científico una sola evidencia es suficiente para cuestionar toda una ley, toda una teoría que se da por impuesta, ¿no? Tenemos muchísimas, no sabría si decir evidencias, pero muchas pistas de que la Tierra podría ser plana. ¿Por qué aún así la ciencia se empeña en desmentirlo completamente y tratarnos de conspiranoicos con el sentido negativo que eso implica? Muy interesante. Bueno, antes que nada, un saludo a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí en este evento, que intenta también, como decía, ciencia y espíritu, algo que intentamos unir nosotros también desde la comprensión más empírica y de más sentir. Siempre lo hemos intentado y lo seguimos haciendo. En cuanto a tu pregunta, muy interesante porque evidentemente una sola evidencia ya tendría que tirar por tierra y hacer replantearse todo un modelo oficial, en este caso la Tierra esférica, ¿no? Es lo llamado cisnes negros que hay. Entonces, a día de hoy existen tantas evidencias, pruebas, por ejemplo las observaciones a larga distancia, como ver desde Barcelona a Mallorca, que se ve prácticamente la isla entera, y oficialmente ya te dicen que no se puede ver, y tantas otras observaciones, pero vamos a quedarnos solo con esa. Tenemos un amigo que es físico y nos dice, es que ni siquiera vayáis a todas las otras pruebas, quedaros solo en esa y exigir una respuesta. Y la respuesta que encontramos en el otro lado, desde la oficialidad, es que la refracción hace elevar los objetos. Y eso es cierto que hace elevar los objetos la refracción, pero sobre el mismo plano. No hay ningún experimento en nivel de laboratorio que te demuestre que objetos que están supuestamente ocultos por debajo y detrás de una esfera hacen elevar los objetos, las montañas, las ciudades, los edificios, y te los dejan totalmente alineados, rectos y perfectos para que nosotros lo estemos viendo. No existe experimento alguno que demuestre lo que oficialmente nos están diciendo. Entonces, ¿la refracción atmosférica hace elevar objetos? Sí, pero sobre el mismo plano.
nunca se ha demostrado que haga elevar objetos en ningún laboratorio que están ocultos detrás ni debajo de ninguna curvatura. Simplemente con ese cisne negro que existe y que cada uno a día de hoy puede comprobar con los simples ojos, no hace falta ni ninguna cámara, ningún lente de larga distancia, con los propios ojos lo podemos mostrar y cada uno lo puede comprobar, ya es suficiente como para poner en jaque y que se caiga el sistema que está establecido, porque no te dan respuesta a ello. Hablamos de un cisne negro para poner en jaque un sistema establecido con muchísima antigüedad y que todos los organismos oficiales se empeñan en aprobar todo el tiempo. Pero me gustaría, para todos los escépticos que puedan estar viendo esta entrevista o que simplemente quieran replantearse un poco en cuanto a cosmología, ¿podrías decirnos, Hiru, al menos 2 cisnes negros más que podamos de alguna forma, bueno, que sean 3, ¿no? Porque a la tercera va la vencida? ¿Qué más puedes decirnos para de alguna forma invitar a la reflexión a todas las personas que estén viendo este encuentro? Bueno, primero obviamente gracias por la oportunidad, por la entrevista. A ver, por ejemplo, un gran cisne negro es el giro de la Tierra. O sea, no se ha demostrado nunca, no científicamente, sino mecánicamente, que sea la Tierra la que gira alrededor del Sol o sobre su propio eje. De hecho, todos los experimentos mecánicos que se han desarrollado desde el péndulo de Foucault o el propio giroscopio, que también lo desarrolló Foucault, cuando se lo pone a prueba demuestra que la Tierra está quieta. No gira sobre su propio eje y obviamente no gira alrededor del Sol. De hecho, eso es algo que ha tenido que asumir la ciencia, incluso la más moderna, ¿no? A principios del siglo XX, y que hasta el propio Albert Einstein tuvo que decir que la discusión entre el sistema de Ptolomeo, o geocéntrico, más allá de la forma de la Tierra, o el sistema copernicano era inútil, dado que simplemente es un cambio de referencia de coordenadas y que ambos modelos pueden ser válidos, depende de dónde el observador se plante. La realidad es que cuando nosotros desde aquí, desde Tierra, observamos, lo que vemos es que lo que gira es el cielo, es el firmamento, lo que gira es el Sol, lo que gira es la Luna, las estrellas, pero no la Tierra. Cuando la ciencia quiso poner a prueba los sentidos, en este caso la vista, para corroborar eso, y entonces creó los mecanismos, el más preciso en todo caso es el giroscopio en términos mecánicos, también demostró que la Tierra está quieta, el giroscopio no giraba en relación a descubrir eso. Después vino un giroscopio láser, un giroscopio, digamos, que en sus comienzos fue el experimento de Michelson-Morley, un interferómetro de luz, en donde tal vez decían, bueno, si no se puede detectar mecánicamente, tal vez es porque el instrumento no tiene precisión. Hoy en día se desarrollan giroscopios de altísima precisión que deberían detectarlo. Pero se fue al experimento con un interferómetro, de los cuales el resultado que dio, nuevamente, era que la Tierra estaba quieta, pero en ese momento, como ya se venía con una doctrina copernicana impuesta a capa y espada, tuvieron 2 salidas. Una era aceptar que la Tierra era el centro de lo que nosotros observamos y estaba quieta, o la otra era anular la existencia de un éter, porque la premisa inicial era de que en realidad se asumía que la Tierra estaba girando alrededor del Sol y por lo tanto algunos científicos planteaban la idea de que iba a favor del éter, como si fuese una corriente de agua, vamos a decirlo de esa manera. Entonces tiraron un haz de luz a favor y otro en contra, y obviamente el que va a favor tendría que llegar más rápido. En el experimento los dos rayos de luz llegaban al mismo tiempo. Entonces dijeron, bueno, no es que la Tierra está quieta, es que la Tierra, al girar alrededor del Sol, no hay ningún medio por el que se esté desplazando, ¿sí? Entonces es como decir, bueno, sí, esa piedra que parece moverse en el agua, en realidad se mueve, pero no hay agua. Por lo tanto, no hay corriente que la acelere o la desacelere. Tal vez suena un poco técnico, pero tiene unas implicancias muy grandes en todo lo que tiene que ver justamente con el éter en sí, porque el éter no es solamente una cuestión pura y exclusivamente del ámbito científico, también es alquímico, también es esta malla que todo lo permea, donde solamente no es que se transmite una onda electromagnética, se transmiten tal vez nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, telequinesis si se quiere, todo lo que tal vez salga de esta bomba electromagnética que tenemos, ¿no? Entonces tiene varias implicancias. Hoy la ciencia lo quiere retomar bajo palabras como el bosón de Higgs, o la energía oscura, o la materia oscura, cuando no quieren reconocer esa existencia. Ese es un gran cisne negro, no pueden demostrar todavía que la Tierra rote, obviamente
que el agua se curve es otro cisne negro, o sea, más allá de lo que uno pueda elocubrar a nivel hipótesis, el agua siempre busca su nivel y no hay manera de demostrar en laboratorio que el agua pueda quedarse adherida a la parte externa de su contenedor, menos con todas las dinámicas complejas que tienen nuestros lagos, océanos, ríos, etcétera, ¿no? Ese es otro gran cisne negro. Y un tercer cisne negro podría llegar a ser, por ejemplo, poco conocido, pero que es interesante. Hoy estamos en un día de eclipse, justamente, y siempre en la ciencia se nos ha contado que el eclipse solar en ambos modelos, tanto la Tierra plana como una Tierra esférica, son coincidentes porque es un eclipse de Sol, y por lo tanto puede ser la Luna lo que lo está ocultando. Pero siempre se dice que el eclipse lunar es la sombra de la Tierra, que se proyecta, ¿no? Y no hay demostración alguna. Primero, es muy ridículo porque la NASA tiene una nave que se llama Lunar Recognizer Orbiter, que supuestamente en este momento, ahora mismo, está dando vueltas a la Luna y es la encargada de mapear la superficie lunar, pero ellos los apagan. La apagan la nave en los días de eclipse de luna porque dicen que, esto es literal, dicen que puede dejar de recibir luz solar sus paneles y entonces la batería se apaga y no lo pueden volver a prender. Entonces no te pueden mostrar desde la Luna un eclipse de luna, lo cual es un cuento de Navidad, ¿no? O sea, realmente el Papá Noel no viene si vos te quedás despierto a la noche, básicamente. Pero lo que no te cuentan es que existe un eclipse que se llama selenelio, que es un eclipse en donde se está dando la oscuridad de la Luna, pero al mismo tiempo está el Sol en el horizonte visible todavía. Entonces no hay ninguna sombra de la Tierra que lo esté proyectando. Evidentemente es otra cosa lo que está sucediendo ahí. Y ellos mismos en los libros de ciencia te ponen que el selenelio geométricamente no es posible, que solamente lo podríamos explicar otra vez utilizando la refracción atmosférica a su favor y en un contexto no demostrable científicamente. Entonces, bueno, esos tres cisnes negros pueden ser interesantes para iniciar el viaje. Vamos a la pregunta del millón. Los hermanos Barea y también Iru Landucci nos han dado varios cisnes negros, pero claro, la pregunta quizá no sería por qué, sino para qué nos hacen creer que la Tierra es esférica si no lo es. Supongo que hay muchas posibilidades, pero me gustaría que podáis compartirnos cuál creéis vosotros que es más probable, porque a veces las personas necesitan entender el para qué para comenzar a replantearse este sistema que tenemos tan adherido, ¿no?, a la piel. Mira, los compañeros de Argentina hicieron una conferencia buenísima juntamente con los 5, ¿no?, que de grandes cuestiones que le puedes preguntar a cualquier duda, ¿no? El qué, el para qué, el por qué, ¿no? Todo, el cómo, exacto. Entonces tú ahora me quieres como que contestemos a uno, pero invito a todo el mundo a escuchar esa charla porque es muy linda, está en el canal de NUR para todos. Casi siempre es por control, por eso al final se jerarquiza una información y nos dan traslado de ciertas mentiras, ¿no? Lo podemos ver en muchos ámbitos de la vida, por suerte, y digo por suerte, en el 2020 ejercieron una aceleración en la manipulación mental de la sociedad y muchos pues se han dado cuenta, ¿no?, al rasgar esas mentiras y todo lo que puede emerger, ¿no?, como verdad a partir de ahí. Más allá del control, a nuestro entender, hay un vaciado espiritual que forma parte de nuestra visión en cuanto a la comprensión de qué venimos a hacer aquí en este mundo. Esas grandes preguntas que antes se hacían, ¿no?, las grandes civilizaciones, y hoy en día vienen dadas respuestas y hay un vaciado del espíritu. Al final nos vienen a decir que somos una mota de polvo en el universo infinito dando vueltas y da gracias que un mono al final se convirtió en humano y que existe la vida prácticamente, como si no fuera nada. Entonces, el dejar esa fantasía de una esfera también te hace olvidarte de esas respuestas que te han dado en cuanto a que somos esa esfera giratoria en un mundo infinito, en un universo negro. Entonces, bueno, te vuelves a replantear las cosas y vuelves a retomarlas por ti mismo, ese camino de comprensión en base a tu certeza, que es que vivimos en un plano de existencia alejado de lo que te han contado, y te empoderas porque salen y afloran verdades de uno mismo, y a partir de ahí, bueno, pues intentar exponerla para que la gente también, a modo de caverna de Platón, se dé cuenta que hay sombras ahí que te están pintando como que son realidades, pero que la verdad la tenemos que descubrir entre todos, a mi entender.
Me gustaría también preguntarte, David, a ti en este caso, ¿cómo de importante crees que es la tolerancia para hablar de estos temas? He visto una mesa redonda muy competente con grandes especialistas, además de estas 3 personas que nos acompañan ahora mismo, y realmente generar un debate entre si la Tierra es plana o es esférica puede ser muy controversico, pero vosotros lo hacéis de una forma muy tolerante, muy documentada. ¿Cómo de difícil es? Porque supongo que en algún momento te puede la pasión y no sé hasta qué punto cuando estamos tan informados todos queremos imponer nuestra idea. Estamos aquí en este Congreso Ciencia y Espíritu, vamos a hablar también de esa parte un poco más espiritual que nos ataca al ego. Muy buena pregunta. Y mira, creo que al menos desde nuestro lado habrá de todo, ¿no? Pero nunca queremos imponer nada a nadie. Simplemente presentamos la información lo más empíricamente posible para que cada uno se pueda dar lugar a cuestionar, a buscar por sí mismo. Entonces, no hacemos proselitismo nunca, ni mucho menos. Si venimos aquí es porque también nos invitan o cuando hemos ido a televisiones oficiales, que como ha sido varias veces el caso, o han venido periodistas a hablar con nosotros, han sido porque se han acercado a dar una respuesta que están viendo que hay un cuestionamiento de la sociedad que cada vez crece más, como es el cuestionar la forma de la Tierra cosmológica, y cada vez se suma además más gente de todos los niveles, de profesores, desde académicos, se suman pilotos de avión, arquitectos, geomensores, de todos los niveles, ¿no? Culturales además. Entonces, nosotros proponemos en las charlas, las presentaciones que hacemos, hay material suficiente como para que la gente se pueda replantear lo que le han adoctrinado desde pequeño y en cada cual está el camino que quiere escoger y darse ese lugar a dudar. Evidentemente siempre nos etiquetan, siempre en la Tierra plana o conspiraciones de todo tipo, ¿no? Cada vez que te ponen una etiqueta a un conjunto de seres es para que haya una barrera que te cueste superar, ¿no? Porque hay una etiqueta y el que quiera cuestionar eso tiene que sobrepasar esa etiqueta y luego otra, con la Tierra plana hay muchísimas. Pero bueno, con sinceridad creo que muchos de nosotros lo hemos ido, también todos hemos estado empezando, ¿no? Y hemos tenido esas barreras también, esas etiquetas. Pero ya te digo, hay material más que suficiente y a día de hoy todo el mundo tiene, por suerte, la tecnología al alcance. Antes te decía que con la simple observación se pueden ver esos cisnes negros, pero también hoy en día, cosa que hace 20, 30, 50, 100 años no había, tenemos la tecnología a nuestro alcance. Podemos tener cámaras de alta definición, grandes objetivos, telescopios, como para hacer esas observaciones y darnos cuenta por uno mismo de que hay cosas que no cuadran. Así que sin imponer nunca nada a nadie, aquí es un camino individual, lo tenemos más que claro y siempre intentando actuar desde el corazón. David Barea nos habla de etiquetas y yo quiero ir un poco más allá. Estamos en Mindalia.com, hemos sido censurados muchas veces, todas las personas que nos siguen lo saben. A nosotros nos censuran por temas relacionados con la salud, a ellos les censuran por proponer ideas relacionadas con el terraplanismo. Iru, ¿cómo es enfrentarse a esa censura cuando, repito, sois personas muy documentadas y que investigan muchísimo para proponer ideas firmes y que tengan también base científica? Yo creo que en este caso, como dice una canción de Gustavo Cordera, no se me viene ahora la palabra, pero digamos el castigo al guerrero lo despierta y se da cuenta que es más que un premio, ¿no? Entonces muchas veces uno puede medirse en relación a cuánto está avanzando y cuánto está teniendo de impacto en relación a tus enemigos y cómo obran. Y esta gente obviamente no obra en honor, porque justamente nosotros lo que pedimos no son censuras, son debates. He tenido la posibilidad en el 2018 en Birmingham, en Inglaterra, se dio un primer debate con 3 académicos, había 2 astrofísicos y un físico, sigue estando todavía en YouTube ese debate, que fue muy interesante, de un lado terraplanistas, de otro lado esta gente. Y se quedaban sin respuestas, incluso porque nosotros también conocemos, tal vez lo que sucede es que nosotros tenemos más estudiado el propio sistema que muchas veces los propios que tratan de defenderlo que no conocen el nuestro. Entonces nosotros conocemos, más allá de los cines negros, las propias fallas y los propios trapos que salieron al sol en los momentos históricos de discusión cuando entre ellos mismos no se ponían de acuerdo si la Tierra era el centro o no, como en el caso de Edwin Hubble, que el propio Edwin Hubble situó en su libro que la decisión
de que no somos el centro del universo, no puede estar tomada ni basada en experimentación científica, por lo tanto lo vamos a hacer en términos filosóficos, dado que la posición central de una Tierra es aterradora, por lo que eso implica. Esas son las palabras del propio Edwin Hubble. Entonces, vamos acumulando mucha cuestión histórica, más allá de la cuestión científica, que tal vez es la más fácil de entender, la científica, y por eso tampoco quieren el debate. Y entonces cuando no quieren el debate, ¿cuál es la única herramienta que les queda? Es la censura. Lo que pasa que en una era como la que nosotros hoy estamos atravesando, tecnológica, al menos más allá de esa censura, se empieza a agrietar mucho ese muro que intentan construir, y cada vez que ellos hacen fuerza se agrieta más, porque la fuerza que hacen, la presión que hacen no solamente es contra nosotros, sino contra ellos mismos. Por lo tanto, cada vez que intentan anularnos, se expande más todo esto. Entonces la censura empieza a quedar en un segundo plano. Ahí incluso van y atacan tal vez lo económico, y lo digo con conocimiento de causa porque en el año 2020, el 26 de enero en Madrid, cuando dimos una conferencia allí, en donde vinieron muchos compañeros y justamente nosotros tocamos la temática del Blue Beam, vino un piloto de avión de una empresa comercial conocida, que no voy a nombrar por respeto, y fue amenazado de perder su trabajo, simplemente por comentar cómo ellos son instruidos, pero después cómo operan algo que se llama aeroplano, básicamente. Entonces, primero van a la censura, luego van a tratar de el conflicto de interés, que es lo que pasa mucho en la salud y con el tema, por ejemplo, del cambio de temperatura, utilizando palabras amigables, y cuando uno ya empieza también a superar esa barrera, porque tenés gente que te ayuda, gente que te apoya, que te sigue, cada vez le va quedando menos herramientas para poder callarte, ¿no es cierto? Entonces celebramos que cada vez se una más gente, porque ya esa palabra censura es prácticamente inútil contra nosotros. Añadirte una cosita también. Recuerdo las palabras de la Premio de Ciencias Exactas en Chile, Teresa Ruiz, hace 3 años atrás, que decía que había que matar toda esa magia que surgía en la cabeza de la gente que pensaba que la Tierra era plana. Había que matar ese pensamiento, esa idea. Imagínate, ¿no? Porque por todo lo que supone después, porque te cuestionas una cosa y es como un dominó, se va cayendo una ficha tras otra. Y también este año último pasado nos han censurado, teníamos que hacer una charla, estamos invitados, estaba todo promocionado, todo ya pensado para hacerse en la Universidad de Córdoba, y les llegó desde decanato de la universidad que esa charla no se podía hacer. Otras se tocaron, pero esa de tierra plana era intocable y no pudimos ir a darla. Era una charla simplemente para cuestionar ante el alumnado de universitario, ¿no? Entonces, el miedo que tienen a que la gente se cuestione eso. A que se cuestionen eso y otras muchísimas cosas. No puedo deciros si la Tierra es plana o es esférica, sí puedo deciros con conocimiento de causa que todo lo que invite a la reflexión es bueno y debe ser bienvenido. En Mindalia no censuramos y tampoco estamos dispuestos a autocensurarnos. Muchísimas gracias, chicos, y continuamos cubriendo entrevistas en este Congreso Festival Open Heart, Ciencia y Espíritu. Gracias.